Bueno, lo primero es dar las buenas tardes a todos y expresar obligatoriamente mi agradecimiento, primero a los asistentes que os habéis molestado en venir y a los que online nos siguen. Algunos ya son conocidos que hoy sé que no han podido estar presentes aquí. Sinceramente quiero agradecer al Colegio de Médicos, a su presidente, doctor Guilabert, al Instituto de Estudios Psicosomáticos, por supuesto, a todos que me han brindado la oportunidad, la satisfacción de participar en estas jornadas y que de alguna manera pues supone una confianza en mí y por otro lado pues supone el reto de una exigencia de sacar la lidia adelante lo mejor posible. Bueno, como sabéis, esta jornada tiene lugar un día que no era el previsto, por cuestiones de agenda del colegio se aplazó y finalmente tiene lugar alguna semana después. Recordáis que se produjo anteriormente 2 sesiones. Recordaréis que la primera fue un acercamiento desde los conocimientos actuales desde las neurociencias, el doctor Hernández Soriano. La segunda fue el doctor Pérez López, quien nos hizo un repaso histórico hasta llegar a la psicosomática actual. Bien, y lo recuerdo porque la exposición que yo voy a hacer hoy va a empezar justamente ahí, en la psicosomática actual. La psicosomática actual, que en nuestro ámbito social y profesional en que nos más movemos, pienso que hay un peso importante de lo que se llama la Escuela Psicosomática de París. Ahí es donde voy a tratar de ceñirme, a tratar de transmitir un poco algunas ideas, algunos hechos que motivaron el comienzo de lo que es la Escuela Psicosomática de París. Y a propósito de esto quiero recordaros también a los asistentes que estuvisteis en el taller sobre el sueño, que yo estuve hablando un poquito, transmitiendo algunas ideas de las alteraciones del sueño en el bebé y en el paciente psicosomático. En esa ocasión os trasladé unas fotocopias, unos apuntes de algunos conceptos de psicosomática y que recordaréis que entonces os dije que os podría venir bien para alguna exposición posterior. Creo que esa exposición ha surgido hoy. De todas formas, lo vamos a recordar. No pretendo dar una clase, pretendo transmitir algo que pueda ser receptivo, que pueda ser recogido fácilmente, algunas ideas para pensar. Eso es lo que pretendo. Voy a hacer una cierta exposición, pero de todo eso lo que me interesa son algunos conceptos que puedan serviros a todos, incluso para vuestro trabajo diario como médicos. Voy a hacer finalmente, voy a contar 2 pacientes que he atendido recientemente en el hospital y que esos pacientes ya fueron presentados también por mí en una sesión clínica en el Hospital General, porque me parece que eran 2 pacientes que recogían bien en la clínica lo que en la teoría pensábamos y como aquí vamos a tratar de transmitir. Bueno, para comenzar voy a pedir a 2 personas presentes en la sala que se pasen a la mesa, porque les voy a pedir que ellos lean 2 casos clínicos descritos por Pierre Martí, que son 2 casos clínicos que Pierre Martí, que fue un médico francés de París,
que tuvo la virtud de detenerse en algo que ha sido capital, y es que observó que los pacientes con mismos diagnósticos médicos a veces tenían evoluciones clínicas diferentes y a veces inesperadas. A partir de ahí, él comenzó a preguntarse por qué ciertos pacientes evolucionan de manera que no se atiene a la fisiopatología, a la clínica, a los hechos clínicos. Y ahí surgieron, si no estoy equivocado, en finales de los 40, sobre todo en la década de los 50 y de los 60, cuando Pierre Martí y un grupo de médicos se dedican a investigar la evolución de estos pacientes. Al principio, Pierre Martí, lo dice él claramente, solo contaba con su capacidad como médico, sus conocimientos y sus buenas intenciones. Y dice en un texto, en un libro muy importante que es Los movimientos de vida y de muerte, dice, y sin embargo entonces, dice, refiriéndose a él, estábamos muy alejados del conocimiento psicoanalítico. Y es a partir de que un amigo le recomienda que se acerque al psicoanálisis, cuando a partir de ahí encuentra la herramienta psicoanalítica como la herramienta que le va a permitir pensar con ese modelo teórico la clínica de los pacientes. Bien, y sin más, os invito a dos de vosotros a que leáis dos casos clínicos que expone Pierre Martí y que fueron de estos que os digo, con los que él se detiene y se pregunta por qué los pacientes evolucionan de manera diferente. Así que tenemos a Cristina y a Enrique que nos van a leer. Cristina nos va a leer el primer caso y Enrique termina con el segundo caso y el comentario final. Son dos casos clínicos, digamos, médicos. Adelante, Cristina. Espera, te pongo. El señor C., 56 años, es hospitalizado por un síndrome meningio. Un mes antes se quejaba de dolores torácicos y de una ronquera que le hizo pensar en una gripe. 15 días después se quejaba de una autarquia izquierda. La temperatura tomada la primera vez era de 38,9 grados. El médico de cabecera consultado diagnosticó una otitis y prescribió un antibiótico. Los dolores persisten, la temperatura se mantiene en 37,9-38. El médico, 48 horas más tarde, prescribe otros 2 antibióticos, colimicina y penicilina. Se atenúan los dolores y la temperatura desciende a 37,5. El mismo médico de cabecera es llamado a los 8 días, porque el señor C. no oye nada por el oído izquierdo. Aconseja entonces ver a un otorrinolaringólogo que practica una paracentesis. Prescribe un tratamiento local y autoriza al enfermo a que vuelva a su trabajo 48 horas más tarde. Al día siguiente los dolores reaparecen intensamente produciendo insomnio. La temperatura se eleva a 39. El enfermo es hospitalizado. Antes de este episodio reciente, el señor C. no había padecido ninguna enfermedad. De origen rural, antiguo gendarme, era chofer en París desde hacía 3 años. En el examen, el diagnóstico de meningitis es evidente. Rigidez de meningia, fotofobia. El día antes de la hospitalización vomitó la comida. Ninguna deposición en las últimas 24 horas. La cefalea es intensa, produciendo una agitación que a veces alterna con una discreta obnubilación. No obstante, la conciencia está clara, no se observa ningún trastorno confusional. No se encuentra ningún signo neurológico, fuerza muscular, reflejos osteotendinosos y cutáneos, pares craneales son normales en la exploración. La temperatura es de 39,5, el pulso de 120 por minuto. El examen del corazón y de los pulmones es normal. La tensión arterial es de 16,9. No hay signos de deshidratación. El examen de abdomen indica una hepatomegalia moderada, firme, lisa, indolora, móvil, probablemente en relación con una intoxicación etílica crónica. No hay circulación colateral ni ascitis. El bazo es percutible pero no palpable. Se piden con urgencias algunos análisis complementarios y se instituye un tratamiento. El recuento de los elementos formes
de la sangre muestra 32.300 glóbulos blancos por milímetro cúbico, con un 98% de polinucleares neutrófilos. El hematocrito es de 45%. El examen de fondo de ojo es normal. El análisis del líquido cefalorraquídeo muestra 1.720 células por milímetro cúbico, de las cuales 84% son polinucleares neutrófilos. La albuminorraquia es de 4 gramos. 3 hemocultivos revelaron más tarde la presencia de estreptococo hemolítico. El análisis bacteriológico del líquido cefalorraquídeo y el pulso del oído mostraron igualmente la presencia de estreptococo hemolítico. Los exámenes biológicos, urea, ionograma, glucemia, son normales. Se pide una consulta de urgencia al otorrinolaringólogo. Una vez realizadas las pruebas clínicas y efectuada la punción lumbar, se inicia un tratamiento a base de antibióticos: penicilina, clorafenicol y sulfamidas, sulfato de magnesio por vía intravenosa, 1,5 litros de suero glucosado y 500 mililitros de suero salino. Teniendo en cuenta la intoxicación etílica crónica y temiendo una complicación, añadimos a este tratamiento solución de alcohol etílico a 25 grados, vitaminas del grupo B y meprobabatol. El estado del enfermo se agrava durante la noche. La agitación aumenta progresivamente, aparecen trastornos de conciencia, sobreviene una crisis de edema agudo de pulmón seguida inmediatamente de paro cardíaco. El médico de guardia, ayudado por el médico del servicio de reanimación, fracasan en su intento de remontar al enfermo. Siguiente caso. El señor D, de 72 años, ha sido hospitalizado por un síndrome meningio. 10 días antes padeció de una hematuria. 3 días después de este episodio urinario, consulta a un urólogo que le practica una citoscopia y descubre un pólipo vesical, en apariencia benigno. La noche de este examen, el enfermo siente escalofríos intensos generalizados. Nota que su orina vuelve a ser sanguinolenta. La temperatura asciende progresivamente a 38 o 39 grados. El médico, llamado al día siguiente, receta sulfamidas al mismo tiempo que el síndrome febril persiste. Aparece progresivamente dolores en la nuca, en el hombro izquierdo y a veces en la espalda con una irradiación ciática izquierda intermitente. Desde hace mucho tiempo está en tratamiento por una artrosis. Vomita una vez. A causa del agravamiento bastante rápido, el médico decide su hospitalización. Al ingresar en el servicio, el enfermo está ligeramente obnubilado, respondiendo a las preguntas con cierta lentitud, pero su conciencia no está demasiado perturbada. Muestra un síndrome meningio característico. No se observa ningún tipo neurológico focal. Los reflejos osteotendinosos se encuentran todos simétricos. No aparece el signo de Babinski. Los pares craneales son normales. No existen trastornos esfinterianos. La temperatura es de 38 a 38,5. El pulso de 80 a 90. La tensión arterial es de 14,8. La auscultación cardíaca revela una arritmia de tipo extrasistólico. No hay ningún signo de insuficiencia cardíaca. El abdomen está meteorializado. El hígado sobrepasa el reborde costal en 2 traveses de dedo. Es firme, liso, indoloro, móvil. No hay circulación colateral. El bazo no se palpa. El resto de la población es normal. En los antecedentes patológicos de este enfermo encontramos anginas en la infancia, paludismo cuando estuvo en Argelia hasta la edad de 17 años, una blenorragia a los 20, una intervención quirúrgica por adenoma de próstata a los 55, bronquitis de repetición desde hace algunos años, dolores articulares, a veces con una lumbociática en relación con una discoartrosis. Las pruebas complementarias que se han realizado al ingreso del enfermo muestran 13.500 glóbulos blancos por milímetro cúbico, con un 86% de polinucleares neutrófilos, un hematocrito de 46%, una uremia de 0,60, la orina de colación normal, no contiene ni azúcar ni albúmina. El examen de fondo de ojo es normal. El líquido cefalorraquídeo contiene 30 elementos por milímetro cúbico, de los que 24 son polinucleares neutrófilos y 6 linfocitos, 1 gramo de albúmina, 0,85 gramos de glucosa. El análisis bacteriológico muestra algunos días más tarde la presencia de bacilo piociánico con el líquido cefalorraquídeo en la sangre y en la orina. Las radiografías de pulmón, raquis y de las articulaciones dolorosas solo muestran una artrosis trivial.
De entrada, el enfermo recibe como tratamiento 5 millones de unidades de penicilina diarias, 1,50 gramos de clorfenicol por día y 3 ampollas sulfamida de 1 gramo por día intramuscular diarias. Rápidamente, en una semana, observamos una clara mejoría clínica señalada por la desaparición de la obnubilación y de los dolores, del regreso al apetito y el sueño. La temperatura después de un descenso rápido se estaciona entre 37 y 38. Los resultados del antibiograma muestran que el germen es sensible a los antibióticos prescritos desde el comienzo de la enfermedad. No obstante, un bacteriólogo consultado aconseja la utilización de antibióticos más recientes, aumentar la posología y administrar inyecciones intrarraquídeas de antibióticos. Las 2 primeras inyecciones son más soportadas por el enfermo, por lo que abandonamos este método. El estado clínico mejora, no se manifiesta ningún signo de gravedad. El germen continúa sensible a los antibióticos prescritos. Continuamos el mismo tratamiento, conservando los otros antibióticos en reserva. Al cabo de 3 semanas, la temperatura desciende a 37 grados. El líquido cefalorraquídeo se normaliza. La persistencia de la velocidad de sedimentación acelerada nos llama la atención y orientamos por los dolores de nuca y del hombro izquierdo que de vez en cuando se manifiestan, volvemos a solicitar radiografía de estas regiones, así como tomografía que no muestra ningún cambio. Al cabo de un mes se queja de dolor en el miembro inferior izquierdo, parecido a la ciática que a veces le despierta por las noches. Este dolor no le extraña, ya que lo siente con mucha frecuencia. Desde hace unos años, lo siente con mucha frecuencia desde hace unos años. Las radiografías locales muestran signos evidentes de una espondilosis reciente del L5S1. Entonces se modifica la antibioterapia a 10 millones de unidades de penicilina por día. Se reemplaza el clorfenicol por colimicina y se continúa con sulfamidas. Aparte de este accidente evolutivo, todo continúa muy bien. A los 3 meses se considera al enfermo curado bajo criterios clínicos: buen estado general, recuperación de peso, desaparición de los dolores, apiresia. Biológicos: velocidad de sedimentación normal. Radiológicos: estabilidad de las lesiones. Hace 2 años que se sigue al enfermo, que no ha sufrido recaídas ni existen secuelas. Estos 2 enfermos, C y D, se han visto con 8 días de intervalo y su estudio comparativo nos parece interesante. Se asemeja por el modo de aparición de la enfermedad, ya que a partir de un foco infeccioso, el oído en un caso, urinario en el otro, por prontitud de aplicar un tratamiento antibiótico, por la progresión de la infección a pesar del tratamiento, por la aparición de septicemia con localización meningia, por la existencia en cada caso de una intoxicación etílica crónica con hepatomegalia aislada. Los elementos que los diferencian a estos 2 enfermos nos permiten establecer un diagnóstico más favorable para el señor C que para el señor D. En efecto, el señor C tiene 56 años, el señor D tiene 72. El estreptococo se reconoce como menos resistente que el bacilo piociánico. El estado general del señor C era mejor que el del señor D. El señor C presenta lo que se llama una constitución robusta y nunca había estado enfermo. Por el contrario, el señor D, cuando entró en el hospital, presentaba una obnubilación más intensa, signos clínicos de deshidratación, azoemia de 0,60 gramos por ciento y por otra parte la otitis por estreptococo, que hasta entonces habíamos visto con afección meningia o sin ella, todas habían evolucionado favorablemente. Las infecciones producidas por estreptococo, mucho más frecuentes que las producidas por el bacilo piociánico, nos parecen menos graves. Ahora bien, nos hemos equivocado y para explicar la muerte del señor C estamos obligados a invocar un germen de una fuerte virulencia, un terreno más frágil a pesar de las apariencias, una resistencia del germen a los antibióticos.
la insuficiencia del tratamiento antibiótico en el estado de la otitis y más tarde una eventual debilidad terapéutica. ¿Habría evitado la administración de corticoides la evolución fatal? La autopsia que no se pudo realizar nos hubiera suministrado algún dato sobre el mecanismo de esta muerte. Pero si queremos explicar la muerte del señor C, conviene explicar también la supervivencia del señor D, para lo que debemos recurrir a un germen poco virulento, a una gran sensibilidad del germen a los antibióticos más o menos parecidos a los utilizados en la infección del señor C y a dosis análogas. Un terreno mucho más sólido a pesar de las apariencias y, claro está, la ausencia de debilidad terapéutica. Nos planteamos entonces la siguiente pregunta. ¿Por qué la situación patológica ha evolucionado de esta forma? ¿Por qué tanto en un caso como en otro, y a pesar de las apariencias, los mecanismos fisiológicos han llevado a uno a la muerte y a otro a la curación? Tenemos la impresión de haber estado igualmente presentes con todas nuestras armas terapéuticas en los dos casos, y de que han sido utilizadas por el uno y despreciadas por el otro. ¿Nos quedamos o no vamos? Muchas gracias, Cristina y Enrique. Como veis, hay dos casos clínicos que al final generan preguntas. Estos son un poco lo que llevó a intentar responder estas preguntas: ¿por qué no se cumple lo previsto a veces en la clínica? Bueno, pues a partir de ahí, hasta la actualidad, se desarrolla esto que se llama la Escuela Psicosomática de París. Como anécdota, y antes de empezar, comentaré que la Escuela Psicosomática de París se caracteriza también por la atención a los pacientes somáticos en Francia. Además de seguir sus tratamientos médicos, siguen también los que son remitidos a tratamientos con estos psicosomatólogos mediante psicoterapias, siguen a la vez los tratamientos. Y estos tratamientos psicoterápicos son financiados por la Seguridad Social. Y son así porque, como ya en algún otro día se ha comentado aquí, los pacientes, al evolucionar mucho mejor, también salen más barato a la administración. Y eso ha hecho que se sigan manteniendo y se financie estos tratamientos a la par. Acuden todo tipo de pacientes, diabéticos, hipertensos, evidentemente muchos pacientes con enfermedades autoinmunes y también pacientes con cáncer. Repito, siguen sus tratamientos médicos, pero siguen también sus tratamientos psicoterápicos paralelos. Hay una larga publicación casuística de hechos, en fin, desde los años 60 y 50 hasta la actualidad, la Escuela Psicosomática de París se ha extendido pues prácticamente por todo el mundo. Actualmente hay centros que permiten la formación en psicosomática en otros países, como es el caso de España. Hasta hace pocos años solamente era viable mediante el traslado, hacer los cursos, hacer la formación en París. Bien, dicho eso, voy a dar comienzo a lo que es propiamente mi exposición. Creemos que la comprensión de la biología debe fundarse en conceptos dinámicos, es decir, conceptos de que algo influye a otro algo. En la materia viva, lo que llamamos función, no existe por sí misma y sí en relación con otras funciones.
se conocen funciones que no pueden vincularse a un órgano determinado. A veces parece haber dificultades para concebir funciones que no se apoyen en una base material determinada. Así, la separación artificial entre el hombre y su entorno o entre el hombre y su medio procede, dice Martí, de una resistencia al conocimiento, es decir, que las funciones biológicas en la especie humana también son funciones que se apoyan en funciones del ambiente. Voy a explicarlo un poquito. De la misma forma, a este respecto, el reino vegetal muestra la estrecha dependencia con respecto al medio. De la misma forma, el otro extremo de la cadena evolutiva, el hombre, siempre toma del exterior los elementos esenciales para su vida, desde los intercambios físico-químicos, pasando por los intercambios afectivos y sociales, hasta llegar a los intercambios intelectuales y artísticos. Planteamos, dice Martí, la investigación biológica humana en sentido contraevolutivo, desde lo más complejo hasta intentando llegar a las funciones más elementales. También de esta manera se ha podido aclarar la limitación de la vida mental en la vida operatoria, gracias al conocimiento de la actividad mental evolucionada de los neuróticos. Esto quiere decir que hoy sabemos que todos los individuos no somos iguales, desde lo que entendemos la constitución, digamos, del aparato mental, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, esos pacientes que se denominan ahora, que podemos denominar del orden de los neuróticos, incluso de los psicóticos, podemos decir que han alcanzado una organización mental para sobrevivir en la vida, con unas organizaciones psíquicas que les sirven para desenvolverse ahí. Serían pacientes bien mentalizados. Por el contrario, otros pacientes más propiamente serían los psicosomáticos, no han alcanzado esa organización mental. Es a lo que se llama que estos pacientes se han podido conocer partiendo de los mejor evolucionados. Por tanto, el paciente psicosomático ya está dando cuenta de que algo de su evolución, de su organización, no se ha logrado, como en los bien mentalizados. Partimos de la consideración de los instintos fundamentales. Su organización, jerarquización, reproducción y asociación, como el desarrollo de estructuras progresivas más complejas, y todo lo que constituye la evolución parecen estar animados por una cualidad misteriosa, dice Martí, tanto en su origen como en su existencia, que llamamos instintos de vida. Representan una cualidad, una potencialidad ligada a todas las funciones. Por el contrario, los procesos de destrucción y aniquilamiento de entidades y funciones biológicas presentes constantemente suponen un movimiento en sentido contrario, que puede llegar a la muerte. En nuestra concepción serían las funciones de los instintos de muerte que toman su lugar cuando se agotan o se detienen los instintos de vida. Hay una relación permanente entre unos y otros. La relación entre los dos instintos a través de los mecanismos de las organizaciones, desorganizaciones y reorganizaciones del hombre que proceden de la filogénesis y de su propia herencia constituye la concepción de la economía psicosomática. Bueno, pensemos por ejemplo simplemente en el hecho de llegar a ser adulto. Cuando nacemos, pues venimos con el equipaje de nuestra constitución, de nuestra herencia filogenética y nuestra propia ontogenética, pero a partir de ahí venimos a un mundo, pensemos en el bebé, cómo es el bebé, cómo se manifiesta, el niño,
el adolescente hasta llegar adulto, cómo hay un proceso evolutivo que exige y que es el resultado de una adaptación necesaria permanente al medio. Esa evolución, esa adaptación no es más que a base de poder desarrollar algo que nos ayude a satisfacer las necesidades dentro de un orden humano, y para eso pues hay que estar, digamos, bien organizados, hay que tener mucha cabeza para vivir en esta vida, ¿no? Es un proceso evolutivo, a eso se está refiriendo, ¿no? Y cómo dentro de las posibilidades de mejor organización, que serían las personas mejor mentalizadas, a partir de ahí se pueden producir, por diferentes circunstancias, movimientos contraevolutivos en sentido regresivo a llegar a funcionamientos mentales más precarios, y si no es posible, a partir de ahí empiezan, si algo mental no lo contiene, no lo frena, empezarían los movimientos de desorganización biológica. Vamos a ir poco a poco a ello. La psicosomática constituye una disciplina en sí misma, aunque surge del psicoanálisis y tiene su campo de actuación último en el tratamiento complementario de las enfermedades somáticas que trata la propia medicina. Está dirigida a todos aquellos que intentan comprender mejor lo que a menudo se considera como la relación entre el cuerpo y el espíritu, dirigida a médicos, psiquiatras, psicoanalistas, psicólogos y a quienes participan en general en el campo de la salud y la enfermedad. Esta concepción psicosomática se apoya en una concepción evolucionista darwiniana y en la investigación psicoanalítica freudiana. Sus postulados son la unidad esencial del organismo humano, es decir, no hay una dualidad cuerpo-mente, aunque se hable de psicosomático. Sus postulados son la unidad esencial del organismo humano y la jerarquización progresiva de las funciones que participan en su organización. En palabras de Martí, ese mosaico inicial, habla él, con el que venimos, constitucional, ontogénico y filogenético, logrará sus máximas posibilidades evolutivas y organizativas en virtud de una serie de factores complementarios en diversas proporciones, como dijo Freud, a partir de las experiencias originarias con los objetos materno y paterno durante los primeros años de la vida. Dicho de otra manera, un proceso de construcción que va hacia la organización de la vida. El proceso inverso es el proceso de desorganización que conduce a la muerte. Las enfermedades psicosomáticas aparecerían cuando hay una insuficiencia del individuo para digerir, absorber, elaborar las inevitables adversidades o dificultades de la vida. Se produciría entonces, ante el fracaso para contener, para responder, para digerir, para elaborar, se produciría una desorganización del aparato mental, más en el caso de personas insuficientemente mentalizadas o en personas con neurosis de comportamiento que responden mediante conductas. Se refiere, por ejemplo, a una persona que ha podido vivir la muerte de un familiar, de una persona entrañable para él, y se dedica, planifica un viaje durante unos días como respuesta a esa situación impactante y que lo hace como respuesta ante ese dolor. Se refiere a eso, personas que actúan con conductas que no hacen procesos de elaboración mental. Los trastornos somáticos aparecen con ocasión de traumatismos afectivos que inhiben o desorganizan el aparato mental
y en concreto la producción de representaciones y su elaboración por parte del preconsciente. Permitidme que os adelante, en fin, ahora mismo estoy atendiendo a una mujer joven que tiene un diagnóstico de una hepatitis autoinmune, y esa hepatitis autoinmune le aparece después de una separación matrimonial, en el año 2013. La concepción psicosomática propone una organización y jerarquización progresiva de las funciones biológicas y mentales. Las funciones evolucionan, por tanto, de lo más simple a lo más complejo, en un movimiento de organización hecho de asociaciones y jerarquizaciones. Según este criterio, la construcción psíquica que se complica y se organiza gradualmente viene al fin, en su configuración de la edad adulta, a coronar el edificio evolutivo individual. Esta organización psíquica final representa la cima evolutiva de la jerarquía funcional del sujeto. Es decir, como habéis comprendido todos, la especie humana, el hombre, no evoluciona en términos solamente, podríamos decir, de cambios en el aparato, en el cuerpo, en lo biológico, que también es evidente cómo el cuerpo va evolucionando para adaptarse a formas de vida que ya no exigen las respuestas que a lo mejor hace millones de años habría que dar a la realidad. Pero que el hombre, sin embargo, sí que evoluciona por un polo, que es el llamado polo mental, que es esa capacidad de poder gestionar el mundo de los instintos, podríamos decir, de las pulsiones, de nuestras necesidades, y gestionarlas en relación con el medio en el que estamos y con los demás seres humanos. Y eso exige un proceso de pensamiento, de representaciones que de alguna manera permiten no actuar inmediatamente. Es esa evolución mental, psíquica, necesaria para sobrevivir el proceso evolutivo, la construcción del aparato mental. La desorganización progresiva, la desorganización que aparece en las personas, en los seres humanos, ante acontecimientos traumáticos que no han podido ser, digamos, elaborados mentalmente. Pensemos, por ejemplo, en las pérdidas de seres queridos, en los cambios de domicilio, en los cambios de país, en fin, son cambios permanentemente que nos están obligando a hacer procesos de duelo, elaboraciones mentales simplemente para sobrellevarlo, para adaptarlo. Bueno, pues cuando esos procesos no tienen lugar, es cuando se pueden producir estos movimientos contraevolutivos, dando lugar a lo que ahora empiezo a llamar la desorganización progresiva, que representa un movimiento contraevolutivo duradero. Al contrario que la evolución, compuesta de agrupaciones funcionales y que se van jerarquizando nuevamente, van alcanzando nuevas posiciones, la desorganización está hecha de parcelaciones sucesivas y anarquizantes. Implica la desaparición una tras otra de las organizaciones funcionales, empezando por las más evolucionadas hasta las más arcaicas. Freud pone el ejemplo conocido del ejército que avanza y que en cada avance va dejando puntos de refuerzo y a partir de ahí va conquistando nuevas posiciones. Y que por el contrario, cuando ese ejército tiene que estar en retirada, va retirándose y tratando de afianzarse en esos puestos previos que él había dejado. Procesos de desorganización, de retirada, que pueden ser detenidos en algunos puntos, o si esos puntos no sirven para detener la retirada, se irá produciendo una mayor desorganización. Teóricamente,
esa desorganización podría llevar hasta la muerte. Empiezan con la desorganización de los conjuntos funcionales más evolucionados. Es la base misma de la construcción mental la que se va a encontrar perturbada. La parálisis de los instintos vitales permitirá la actividad de los llamados instintos de muerte, que no es más que una manera de definir a esas tendencias orgánicas que llevan a la separación de funciones, a esos movimientos contraevolutivos biológicos que pueden llegar efectivamente a destruir a la muerte, ocasionando el movimiento contraevolutivo de regresión en sentido contrario a la unificación funcional. Esto es especialmente proclive en las llamadas neurosis de comportamiento. Así describe Martí a un tipo de pacientes, como dice la palabra, que se dedican a responder con comportamientos, con conductas, en lugar de con procesos mentales. En las llamadas neurosis de carácter y en las depresiones esenciales y en el pensamiento operatorio que las caracteriza. Bueno, los casos clínicos que voy a mostrar después, voy a tratar de dar cuenta un poquito de estas cosas, nada más. La depresión esencial, por cierto, estas neurosis de comportamiento, neurosis de carácter, depresiones esenciales, etc., no son conceptos que surgen ni de la psiquiatría ni de la psicología. Son conceptos que han surgido de la psicosomática psicoanalítica. En la psiquiatría no hay una entidad que dé cuenta de lo que entendemos por neurosis de carácter, por depresiones esenciales. La depresión esencial traduce el descenso de tono de los instintos de vida, de las funciones mentales. Se establece, esto es lo importante, cuando sucesos traumáticos desbordan las capacidades de elaboración, dando lugar al pensamiento operatorio. Nos podemos preguntar o detener un poquito a pensar cómo en la vida constantemente nos enfrentamos a circunstancias, a eventos, a acontecimientos que nos obligan permanentemente a pensarlo, como solemos decir, a darlo vueltas. Dedicamos un tiempo a detenernos a esos momentos en los que a veces estamos distraídos y estamos haciendo procesos mentales para responder a esas circunstancias que son circunstancias dolorosas, traumáticas, que impiden las satisfacciones a las que aspiramos. Tenemos el aparato mental, por tanto, como una manera de responder, de contener a esos momentos traumáticos, dolorosos, y que con el tiempo, con un poquito de suerte, podemos ir asimilando. Y así ese es el proceso de la vida permanentemente. Cuando eso no se da, puede ser el comienzo de que empiece a instalarse lo que va a ser la depresión esencial. Y esto es importante, porque la depresión esencial es la puerta a las enfermedades somáticas graves. Y poder diagnosticar a un paciente depresión esencial es poder hacer un diagnóstico antes de que aparezca una enfermedad somática grave. Por eso creo que es importante poder pensar estas cosas. Se establece cuando sucesos traumáticos desbordan las capacidades de elaboración, dando lugar al pensamiento operatorio, que luego lo veremos. Esta depresión esencial manifiesta la caída del tono vital, con manifestaciones negativas, sin sintomatología positiva. Quiero decir, lo que ya entendemos habitualmente por depresión, el paciente manifiesta muchas cosas, sentimientos, emociones, ideas, intenciones, da cuenta de su tristeza, de su pena, de su sentimiento de culpa. En este tipo de cosas el paciente no manifiesta nada, no hay nada que pensar, no hay nada que decir, o mejor, es el fracaso de poder pensar, de poder sentir y de poder decir. A eso se refiere con manifestaciones negativas. Precisamente por eso, dice Martí, de ahí el retraso con que la psicología y la psiquiatría se han interesado por este tipo de manifestaciones clínicas. La depresión esencial generalmente es precedida de un periodo de angustia difusa,
automática, invasiva, que se desencadena en momentos de apuro y que no se acompaña de representaciones psíquicas. Expresan el desamparo, representan un estado arcaico de desbordamiento ante el flujo de movimientos instintivos no dominados, las respuestas que damos a esos acontecimientos, a esos eventos, a esas circunstancias, que en realidad suponen un obstáculo, un impedimento a la satisfacción de nuestros instintos, de nuestras pulsiones, es esas respuestas instintivas y pulsionales como respuesta a lo acontecido, lo que desborda al aparato mental, y el aparato mental no lo va a poder tramitar vía pensamientos, vía sentimientos. No representan una señal de alarma, es una alarma permanente. Esta angustia carece de representaciones psíquicas, ni fóbicas, ni obsesivas o de tipo psicótico. El paciente la describe como un malestar inespecífico, un desasosiego permanente. La depresión esencial continúa durante un tiempo hasta que aparece la desorganización somática. No obstante, si se interviene con medidas psicoterápicas en ese momento, o porque hay cambios favorables en las circunstancias exteriores de la vida del paciente, puede lograrse una nueva reorganización del individuo con recuperación del tono vital de los instintos de vida. Esto es importante. El año pasado, creo que fue el año pasado, hubo una mesa redonda en el Colegio de Médicos de Madrid se titulaba En torno al cáncer, si no recuerdo mal. Intervino una médica oncóloga y un psicosomatólogo, y el psicosomatólogo nos estuvo hablando justamente de esas manifestaciones en forma de depresión esencial, de vida operatorio, que empieza a manifestarse antes que el cáncer aparezca. Yo creo, no me voy a cansar de insistir en la importancia para el médico de poder hacer un diagnóstico, de poder pensar con algunos de los pacientes, que puede encontrarse con pacientes que están en estos momentos de depresión esencial y que es el momento, sería como la última oportunidad de poder intervenir antes de que la desorganización, que es ejército en retirada, siga retirándose y aparezcan enfermedades somáticas graves. La sintomatología negativa se caracteriza por la desaparición y ausencia de funciones mentales, fantasías, sueños, afectos, emociones, elaboraciones mentales. Desaparece todo eso. El inconsciente recibe, pero no emite, está apagado. Se mantienen las actividades habituales, pero de manera mecánica. Las pulsiones han perdido su impulso y su demanda y ha disminuido la intensidad de relaciones afectivas. Desaparecen los sentimientos inconscientes de culpa. Pierre Martí lo describe como personas desvitalizadas. A veces se encuentran ideas, alguna palabra o recuerdos de sueños, pero esto no está asociado, desapareciendo la simbolización de las representaciones. La ausencia de comunicación con el inconsciente constituye una verdadera ruptura con su propia historia. Lo concreto y lo actual se imponen en el día a día. Lo que debe ser hecho, se hace. Las conductas son maquinales, sin procesos mentales. La palabra solo se conserva para describir sucesos y mediatizar las relaciones. No hay metáforas, no hay pensamientos, no hay emociones, no hay afectos, no hay expresión de sentimientos. Las afecciones somáticas entonces se van instalando, algunas veces graves. La mayoría del tiempo, depresión esencial y pensamiento operatorio son objeto de descubrimiento tardío, cuando los exámenes sistemáticos ponen de relieve modificaciones demasiado importantes en las constantes biológicas o enfermedades físicas evidentes. La desorganización progresiva abre la puerta fácilmente a la desorganización de las funciones somáticas, hacia la muerte. Las neurosis de carácter, por otro lado,
situadas entre las neurosis bien mentalizadas, neurosis fóbica, neurosis obsesiva, histeria, y las neurosis de comportamiento, representan posibilidades de regresiones reorganizativas que pueden detener las desorganizaciones. Se refiere a que este tipo de personas que no han mentalizado del todo como han logrado estos pacientes, estas personas mejor mentalizadas, cuentan, por el contrario, con esta posibilidad, como os ponía antes con el ejemplo del ejército en retirada, de que en ese proceso de desorganización pueden encontrar puntos de reorganización, de apoyo, de sujetarse y a partir de ahí impedir que la desorganización avance. Su sensibilidad humana, la de estas personas neurosis de carácter, también se acompaña de una debilidad estructural que deja la puerta abierta a las desorganizaciones progresivas. En palabras de Pierre Marty, esto me parece muy importante, estas neurosis de carácter, dice, comprende la mayor parte de los individuos de nuestra civilización. Están constituidas, estas neurosis, por rasgos de carácter, comportamientos y por mecanismos neuróticos mentales, incluso psicóticos. Su discreción sintomática les situaría en un grupo importante de las personas consideradas como normales, entre comillas. La irregularidad del funcionamiento del aparato mental, la insuficiencia del sistema psíquico, los sucesos que aumentan la presión pulsional y reactivan los conflictos, favorecen el proceso mental patológico. También sucesos que reduzcan las capacidades de elaboración mental o que impidan las vías de descarga instintiva son susceptibles de provocar grandes daños traumáticos. Es decir, que lo característico del trauma en la vida es que el acontecimiento impide la tramitación de las respuestas pulsionales que nos ocasionan los acontecimientos de la vida. Y eso se logra a través del aparato mental, que liga esas cantidades instintivas. Y cuando ese aparato mental no es suficiente para dar salida, la salida se produce en forma de descargas de alteraciones biológicas. Al no instalarse la elaboración o la regresión mental, manifestándose en la vida fantasmática, onírica y relacional, con actividades incluso sublimatorias o perversas, se producen las desorganizaciones del aparato mental, que pueden ser pasajeras o, en el peor de los casos, llevar a desorganizaciones progresivas. Esto de que no hay vida fantasmática, no hay sueños, se rompe incluso las actividades sublimatorias o perversas, se refiere a que una manera de mantener un cierto funcionamiento mental a veces es manteniendo actividades creativas, no mecánicamente. Por ejemplo, se puede hacer una escultura mecánicamente, se puede tallar sin pensamiento, sin fantasía, pero se puede hacer una escultura con toda una historia, con una serie de fantasías, con un mensaje, con una metáfora que se trata de poner en esa escultura. En estos casos, dice Martí, a veces incluso esas capacidades se pierden y no es lo mismo hacer la escultura con que sin. La vida operatoria es una etapa de relativa cronicidad que se instala en el curso de esa organización lenta, entrelazada frecuentemente con incidentes o accidentes somáticos. Los comportamientos o no tienen fantasías ni representaciones procedentes de lo inconsciente, o son pobres y arcaicas por lo concreto y lo actual. Por ejemplo, he tomado el desayuno, me he arreglado y después iré a mi trabajo, mecánicamente, sin emociones, sin palabras. La palabra parece privada de su sustancia, reducida a una actividad vocal, carente de afectos o emociones, referidas a lo concreto
de lo real. El cese de actividades sublimatorias o creativas, como las que constituyen una base profesional, o la principal de las aficiones o distracciones, a veces expresiones directas del inconsciente, como actos o conductas autoagresivas peligrosas, como puede ser conduciendo un coche. Todos conocemos ese tipo de respuestas ante una adversidad de la vida. Se coge el coche y dice: me hice 500 kilómetros sin parar, no dormí, no me detuve a comer, como una manera de responder. La alternativa podría ser, por ejemplo, en lugar de coger el coche y hacerse 500 kilómetros, una respuesta mentalizada, que es lo que nos está transmitiendo Martí, es que a veces la alternativa es reconocer el acontecimiento doloroso, admitir la pérdida que supone, la adversidad, sentir el dolor, la pena, el sufrimiento, llorarlo e intentar soportarlo. Esa sería la vía mental que a uno le propone el dolor psíquico, pero a cambio es la alternativa a la desorganización biológica. Puede haber alteraciones de la alimentación o del sueño, permaneciendo las conductas sexuales o agresivas, sobre todo verbales y algunas veces violentas, pero como conductas automáticas. La evolución es positiva, no es espontánea. La intervención psicoterápica y médica pueden evitar la evolución somática grave. Es decir, que la idea es que el hombre es una especie que se va construyendo y se va organizando a partir de la maleta constitucional filogenética que traemos y a partir del nacimiento, en la medida que supone el nacimiento a un ambiente humano, en unas relaciones con el objeto materno y el objeto paterno, y a partir de ahí el poder evolucionar con todos esos factores para organizarnos, mentalizarnos para sobrevivir en un mundo humano. Y evidentemente el aparato mental que está al servicio de llevarnos a cómo lograr las satisfacciones, pero también es el aparato mental que puede contener nuestras demandas pulsionales como respuestas a los acontecimientos más traumáticos y dolorosos. Y cómo cuando ese aparato mental, que es el polo por donde hemos evolucionado, fracasa, la descarga en definitiva es biológica, la desorganización. Bueno, como os decía, lo que pretendo era unas ideas para escuchar, para pensar, para incorporar de alguna manera. Y como expresión un poquito de eso, voy a presentar dos viñetas de dos pacientes atendidos por mí este mismo año en el hospital aquí en Segovia. Dos pacientes que, como os digo, presenté y que los traigo porque dan un poco, son ejemplos válidos de estas cosas que os he dicho, de esto de neurosis de carácter, depresión esencial, para poderlo ver un poquito en la clínica, estos aspectos teóricos, y que son la expresión de que estas cosas están ahí, y que, bueno, a veces, tantas veces se nos pasan a todos. Lo importante de poder escuchar estos funcionamientos, a veces, como es el caso de estos pacientes, ya es un poco tarde en el caso de algunos. Bien, como digo, son dos pacientes diferentes y vais a ver por qué son diferentes. Como digo, estos pacientes han sido vistos por mí, me parece que entre febrero, marzo o abril de este año. Son dos pacientes ingresados en el hospital en medicina interna, los dos. El primer paciente que os voy a comentar, igual que el segundo, pero me van a servir un poco primero para recordar, antes de comentarlo, la necesidad que tenemos todos de respetar la información
la confidencialidad, y más en una provincia, en una ciudad pequeña como es en la que nos movemos, ¿no? Porque nos sería difícil identificarlos, tal vez. Entonces quiero recordar la obligación que tenemos de preservar la confidencialidad. El paciente B, el primero, está ingresado en medicina interna por una oligoartritis, por un tipo de oligoartritis. Si queréis el diagnóstico concreto os lo puedo decir, lo tengo aquí. Pero es un tipo de oligoartritis, HLA27 en concreto. Y me piden los médicos que le llevan, una valoración ante las fuentes demandas de analgesia, tolerando muy mal sus molestias y su enfermedad. Además observan rasgos importantes de personalidad que según los médicos definen de personalidad narcisista, que no es algo que digo yo, sino que me dicen, de personalidad narcisista y con una cierta superioridad, aires de superioridad, que le convierte en un paciente de trato médico un tanto incómodo. Cuando le visito, por vez primera, en su habitación, permanece tumbado en cama. Dice que le parece bien que vaya a visitarle, pero que él no está mal de la cabeza. Y yo cuando voy a ver a un paciente le digo quién soy y me presento. Es un paciente hablador y durante las entrevistas se empeña en hablarme de que necesita estar bien, pues tiene previstos negocios muy importantes. Tan importante que me cuenta que sus negocios se trasladan a otro continente y que se dedica a comerciar con materias primas importantes y valiosas. Y que eso le obliga a tener que relacionarse incluso con miembros de algunos gobiernos de esos países, de otros continentes. Me dice que vive de ciertas actividades que no son ilegales, pues ya ha consultado con abogados. No obstante, dice que haber sufrido algún control policial sin consecuencias. Dice, la policía me conoce, pero no tiene nada contra mí. Lo que quiero es que se me quiten las molestias que tengo. Este paciente sí realiza algunas asociaciones, también favorecidas por mi intervención, tratando de construir su biografía y ligarla, unirla con sus procesos vivenciales. Así, me dice que vive en su casa y en otra su madre. La casa en la que él vive se la dejaron sus abuelos. Al preguntarle, dice que no tiene padre, ni le conoce, no le necesita, pero que sí sabe que ha muerto. Fue un niño muy mimado y atendido por los abuelos maternos, para quien él era muy importante. Me acostumbré a tener de todo y de todo lo que quería. Y he tenido suerte porque lo estoy logrando ahora también. Solo esta enfermedad me lo impide. Vemos en el paciente a una persona donde la representación de lo que significa el padre apenas contiene significado. Como sabéis, el padre no es alguien solo que nos cuida, nos alimenta, nos asegura las necesidades. El padre también tiene significados de lo que debemos, lo que nos está permitido, lo que no nos está permitido, significado de qué manera, cómo debemos ser, cómo no. Repito, una persona donde la representación del padre apenas contiene significado y de hecho él vive bordeando la ley siempre y no sufre restricción ninguna a sus deseos, sus aspiraciones pulsionales. Aquí se instala lo que llamaríamos un yo ideal,
huella de un narcisismo casi primario. Me explico un poquito. Es un paciente que se crió con los abuelos. La madre no pudo hacerse cargo de él, el padre no apareció y los abuelos se hicieron cargo, pero se volcaron todo en él. Para los abuelos el nieto debía de ser todo. Ahí es donde yo pongo el acento, en esa fantasía que hay en él de que él tiene todo, es todo y tiene derecho a acceder a lograr todo. Es una persona que no tiene la idea de que a algo, en algún sitio, en algún punto, debe detenerse. No muestra proceso de duelo por el significado del padre, por los abuelos fallecidos, no muestra proceso de duelo, la elaboración mental. Habla de los abuelos solo como alguien que le satisface sin medida. La madre es alguien a quien él sostiene, es decir, la madre vive en una casa que él le ha concedido a ella. Un signo de esa megalomanía que habían detectado los internistas. Es un paciente, por tanto, que en sus orígenes se habituó a satisfacer lo que necesitaba por el camino que fuera, donde la elaboración mental, donde las instancias mentales han sido construidas de manera frágil y no le sirven para soportar, para detenerse, para esperar y para encontrar nuevos caminos de adaptación. Es un paciente que no se detiene, que vive sin restricciones, una organización estructural mentalmente inestable y precaria en el sentido de los neuróticos de carácter. Paradójicamente, le detiene la enfermedad somática. Sus dificultades para asumirlo y sobrevivir con ello puede ocasionar heridas narcisistas insoportables con riesgo de descompensación, de mayor descompensación somática. Este paciente le propuse, iba a ser próximamente dado de alta, le invité a continuar en la consulta. No lo ha considerado hasta ahora. Y finalmente voy a presentar otra paciente que vais a ver tan diferente y que vais a poder ver situado en estas consideraciones que antes os exponía. Ante el mal pronóstico vital de la paciente M, le voy a denominar M, me piden que la atienda para ver cómo se la podría ayudar. Cuando entro en la habitación, esta paciente, cuando yo voy a verle, estoy informado del motivo por el que está internada. Es una paciente nacida en la década de los 70 años, es decir, es una mujer joven. En los antecedentes personales de ella figura una leucemia linfática aguda a los 5 años, un cáncer papilar de tiroides intervenido en el año 2012, una oferoctomía derecha en el año 95, mamoplastia reductora, episodios de cólicos nefríticos, rosácea, y actualmente estaba ingresada por un adenocarcinoma que afectaba hígado, vías biliares y páncreas. Cuando entro en la habitación, la paciente se encuentra sentada en la cama, con el ordenador a su lado. Me presento y le digo quién soy. Ella no muestra expresión facial, ni transmite ninguna emoción, ni de malestar, ni de rechazo, ni de sufrimiento, o bienestar, o manifestando aceptación por mi visita. ¿Os suena a vida operatoria, borramiento de lo mental? Al preguntarle, me dice que quizás voy a visitarle porque lleva mucho tiempo sin emoción alguna, me dice. Me dice que está cansada, pues lleva mucho tiempo. No me habla del motivo
de estar allí, ni de qué piensa de su enfermedad. Le pregunto si sabe algo de su posible alta médica. También, sin afecto, sin emoción, dice que no sabe nada. Le dejo una pausa y añade: estoy un poco harta porque mi habitación está desordenada. Hay muchas cosas descolocadas. Llama la atención que está ingresada por lo que está ingresada, una situación de mal pronóstico. Intento conectar con ella y llegar un poquito a la situación clínica en la que está y poder recoger sus pensamientos sobre ello. Y de repente me habla de algo sin una aparente relación. Me habla no de ella, sino de que estoy un poquito harta porque mi habitación está desordenada. Hay muchas cosas descolocadas. Me dice eso cuando ella está desorganizada, ¿no? Pero es interesante. Las personas no hablamos por hablar, siempre decimos cosas. Continúo. No me explica ni añade más. Durante las entrevistas que mantengo con la paciente, me veo obligado a tomar la iniciativa y a preguntarle. Sus respuestas son simples, concretas y sin asociaciones. Me responde que trabaja de administrativa y que vive con su madre. Tiene amigos y compañeros de trabajo, pero no realiza actividad social ni tampoco tiene aficiones fuera de casa. Consigue decir: a lo mejor me he acomodado demasiado. Le pregunto sobre ello y dice que ve la televisión o está en la habitación. Como veis, estamos en una paciente tan diferente del caso anterior, sin emociones, sin angustia, sin preocupaciones, sin expresiones de nada, sin intereses, apocada, apagada. Es la mayor de los hermanos, me dice, y la única mujer de la familia, de los hijos. Le pregunto por su niñez. Veis también aquí en este paciente cómo yo tengo que estar preguntándole, a diferencia del otro que era más hablador, y más hablador sobre todo buscando y expresando solo poderse satisfacer. En esta paciente no toma iniciativa para nada, hay una pobreza emocional, hay una pobreza de palabra, no muestra interés en nada, y yo tengo que estar buscándole, tratando de encontrarme con ella. Le pregunto por su niñez. En el colegio, dice, había 2 niños y no querían que me juntara con ellos. También pasó durante la adolescencia, me dice. Al preguntarle, a lo sumo, dice que lo pasó mal, sin hablarme de ello. Como veis, como antes os ponía el ejemplo, me levanto, me afeito, cojo el coche y me voy maquinalmente. No hay vida psíquica, no hay historia, no hay temor, no hay sufrimiento, no hay pensamientos, no hay ideas, no hay recuerdos, no hay duelos. Lo mental está borrándose. Le pregunto sobre noviazgos. No ha tenido, me dice. Le pregunto si piensa o pensó tener hijos. Me gustaba la puericultura, responde. Estuve en una guardería trabajando y enseguida se me quitaron las ganas. Yo le digo que en la guardería hay muchos niños y que sería distinto como madre probablemente. Parece admitirlo, la idea que le transmito, pero no comenta esa posibilidad, no se engancha a ningún ofrecimiento de fantasear. Le pregunto por el padre y por su fallecimiento. Toda su respuesta es: me quedé con mi madre, nos teníamos las dos. No hay manifestación emocional del duelo, de la pena, de la tristeza por la pérdida tan pronto. No comenta afectos ni emociones sobre el duelo. Le digo, entonces, ahora sí que le digo, verás, acordaros de ese comentario que me hizo el primer día.
lo voy a leer ahora un poquito más ligado. Le pregunto por el padre y por su fallecimiento. Toda su respuesta es: me quedé con mi madre. Nos teníamos las dos. No comenta afectos ni emociones sobre el duelo. Y entonces le digo, me comentó que en su habitación había muchas cosas y desordenadas. Tal vez, sigo diciéndole, algunos aspectos de su vida, de las posibilidades de su vida, también podían estar un poco desordenadas o descolocadas. Es decir, me pregunto si al hablarme de estar demasiado acomodada, podríamos pensar que se acomodó a dejar que sus cosas pasaran o no se atendieran. Así, ahora, se podría pensar también en las posibilidades que podría ofrecerle una vida para usted en estos momentos que querían darle el alta, no obstante, si pudiéramos pensar en ello. Entonces, con cierta contundencia de la mostrada hasta entonces, responde, sí. No dice más. Y le añado, su alta también podría ser una nueva posibilidad para pensar en ordenar y atender algunos aspectos dejados de su vida. Al final, ante el alta, le ofrezco la posibilidad de continuar hablando en la consulta si así lo desea. Bueno, como veis, son dos personas tan diferentes mentalmente, donde en una parece que no hay, que es un cuerpo, no hay representaciones, no se piensa lo que ha vivido, lo que ha soportado, lo que ha sufrido, su propia situación, no hay duelos, no hay expresión emocional. En una vida de mucho riesgo que ha tenido y que, mira por dónde, ahora está con una situación vital, con un adenocarcinoma. Bueno, es una paciente que está en esto que llamamos depresión esencial, vida operatoria, se limita a estar, a existir, a comer, dormir, mirar el ordenador, asearse, no hay manifestaciones emocionales de nada, ni de intereses, las cosas no tienen significado para ella. Bueno, es una paciente con depresión esencial en una vida operatoria instalada, como dice Martí, donde la somatización grave se puede instalar y desgraciadamente es el caso de esta paciente tan joven. Bueno, y eso es todo. No sé si alguien quiere comentar algo, alguna idea, o alguien que esté al otro lado, que quiera decir, añadir, corregir, preguntar algo. En definitiva, que la idea sería que lo somático a veces surge cuando ante los acontecimientos de la vida fracasa lo mental como manera de tramitar todo lo que nos sugiere, todo lo que nos hace pensar y sentir esos acontecimientos. Cuando eso fracasa, empezamos, digamos, a desorganizarnos, empezamos a tener una serie de manifestaciones clínicas, depresión esencial, que abren la puerta a la enfermedad somática grave y que a mí me parece que al menos justifica estas jornadas de psicosomática esta herramienta que el médico puede adquirir, el poder diagnosticar estos momentos de depresión esencial, de momentos de desvitalidad que se manifiestan así, como puertas que son los últimos reductos antes de aparecer la somatización más o menos grave. Yo creo que esa es una herramienta interesante para cualquier médico sin tener que ser psicosomatólogo. En fin, esto es un poco todo. La chica es que en uno de los casos no oligoartrosis, que es una situación un poco banal, ¿no? Pero la chica es que tiene unos antecedentes tremendos, ¿no?
Claro. Son dos casos Sí, que, sí, bueno, efectivamente. Pero es así. Cuando hemos encontrado a la paciente, ya está en esa situación, pero la hemos encontrado también en esta situación que llamamos de vida operatoria. Un momento. Ahora en estos momentos solo nos podemos hacer una pregunta como expresión de un deseo de ayudar al paciente, que no va más allá de la pregunta, ¿no? Porque la respuesta no la tenemos. Me pregunto si esta paciente la hubiéramos encontrado hace 5 años, por ejemplo. No sabemos cómo viene. Es una pregunta, pero no sabemos. No la podemos basar en nada, ¿no? No la podemos hacer solamente, ¿no? Pero bueno, esta es una paciente, pero ahí somos todos pacientes, ¿no? Y en un momento dado, pues podemos estar en las consultas de diferentes, y ahí el médico puede detectar algo, ¿no? Es lo importante en un momento dado. Si tiene sensibilidad. Si tiene esa sensibilidad. Claro, eso era uno de los objetivos que el Instituto y el Colegio de Médicos acordaron, organizar estas jornadas para fomentar esa sensibilidad que el médico la tiene. Sí. La tiene y que simplemente hay que tratar de que no la pierda, de que la pueda usar, Hay que efectivamente. inocularle. muy bien. Bueno, pues si no, Raúl, si no hay nada por ahí, lo único, pues eso, agradecer nuevamente y solamente expresar que estas jornadas sean el comienzo de algo también, en otro momento. Pues yo también, Mariano, te quiero dar las gracias por haber organizado estas jornadas y que, bueno, pues ahí quedan y quedan grabadas para consultar la gente que esté interesada en el tema. Me ha parecido estupendo el que has pasado por aquí, por el Colegio Médico. Sabes que esta es tu casa, que las puertas tienes abiertas, que podemos organizar en cualquier momento cualquier actividad y todos los años dedicar una parte de la docencia a través de la Fundación Científica y preocuparnos de este tema que me parece muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ti, y esas palabras solamente lo pueden decir las personas que merecen la pena. Muchas gracias.